Sean bienvenidos al episodio número 8 del Jurado del Diablo. En esta ocasión daré lugar a un tema actual, un hecho que se está viviendo en Birmania, donde un golpe de estado militar ha llevado a toda la población a las calles para exigir sea respetado su derecho a elegir. Y derivado de esto, el gobierno autoimpuesto ha demostrado que no le importan las personas, sino el poder, reprimiendo e incluso asesinando a los manifestantes. Yo soy Jonas Eves. Y damos inicio. Para escribir un guión como este hace falta una inspiración auditiva fuerte. Por ello elegí a System of a Down y el álbum de 1998 que lleva el mismo nombre de la banda. Y es que para hablar de temas sociales, de la opresión a un pueblo por parte de personas con hambre de poder desmedida y cero escrúpulos, qué mejor que un metal pesado. Para despertar en mis palabras la ira que hace falta para que resuene en sus oídos la gravedad de este tema y la indignación que me genera. El Jurado del Diablo no solo nació con el fin de monologar y aburrir a la gente con biografías de otras personas del pasado. No, al contrario, nació para ser un medio de análisis e información en el que se representan la mayor cantidad de datos posibles sobre un tema o personaje, para así poder generar una opinión propia alrededor de este. Y es importante que todos sepamos lo que está sucediendo hoy del otro lado del mundo. Primeramente, para buscar una forma de ayudar a quienes lo necesitan. Y en segundo lugar, para evitar y prever una situación similar en nuestras comunidades. Comencemos pues explicando qué es lo que está sucediendo en Myanmar, mejor conocido como Birmania, donde desde hace poco más de un mes, específicamente el 1 de febrero de este 2021, los diarios mundiales anunciaban un golpe de estado impulsado por el órgano militar de aquella nación. En el portal de la BBC aparecía la siguiente nota: golpe de estado en Myanmar, ¿por qué ahora y qué puede suceder? En resumen, el ejército arrestó a los líderes políticos civiles de este país la mañana antes de que se iniciara la sesión en el Parlamento para legitimizar la nuevo gobierno que había ganado por mayoría en las elecciones de noviembre del año pasado. Pues resulta que este hecho se deriva de un mal que poco a poco ha venido volviéndose cada vez más grave y que es aún peor que cualquier virus. Se trata de nada más y nada menos que de acusaciones infundadas, no sustentadas y difamatorias de fraude electoral, práctica a la que se le ha dado el apelativo de trumpeanas, por haber sido el líder mundial más popular y de mayor renombre en utilizarlas en épocas más recientes. Pero todos los mexicanos sabemos que antes de Trump, por ahí hubo un politiquillo que en nuestro país hizo lo mismo varios años atrás. El presidente interino, que acaba de ser nombrado en Myanmar, repitió estas acusaciones para justificar la imposición del estado de emergencia de un año. Cito de nueva cuenta el artículo de la BBC, de aquel primer día. La Comisión Electoral no logró resolver las enormes irregularidades en las listas de votaciones en las elecciones generales multipartidistas que se llevaron a cabo el 8 de noviembre de 2020, aseguró por medio de una declaración firmada Ma Ying-sui, un ex general que fue vicepresidente del país y que ahora toma el cargo de presidente interino. No obstante, hay muy poca evidencia que apoye la teoría de fraude electoral. Obviamente, Aung San Suu Kyi obtuvo una contundente victoria electoral, dijo a la BBC Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia. Ha habido acusaciones de fraude electoral, es algo trumpiano, acusaciones de fraude sin evidencia. Aún así, Robertson describe la toma de poder como inexplicable. ¿Significó la elección una pérdida de poder? La respuesta es no. Puede que en las elecciones de noviembre, el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, USDP por sus siglas en inglés, representado por los militares, haya ganado solo una fracción de los votos, pero el ejército aún tiene una gran influencia sobre el gobierno gracias a la controvertida Constitución de 2008, redactada durante el gobierno de la Junta Militar, la cual no solo les da a los militares una cuarta parte de los escaños parlamentarios de manera automática,
sino que además les otorga el control de 3 ministerios clave: asuntos internos, defensa y asuntos fronterizos. Mientras la Constitución siga siendo la misma, el ejército retiene cierto control en el país. Pero, ¿podría la LND con su mayoría haber enmendado la Constitución? Es poco probable, según Jonathan Haidt, ya que eso requeriría el apoyo del 75% del Parlamento, algo casi imposible cuando el ejército controla al menos el 25%. La experiodista Ai Mindant sugiere que puede haber otra razón para explicar las acciones que marcaron el día del golpe. Vergüenza por parte de los militares. No se esperaban perder, le dice a la BBC desde Yangon, la capital de Myanmar. Las personas cuyas familias están en el ejército deben haber votado en contra de ellas. Pero por supuesto hay mucho más en todo esto. Es necesario comprender cómo ve el ejército su posición en el país. Los medios internacionales están bastante acostumbrados a referirse a Aung San Suu Kyi, Premio Nobel de la Paz y heroína birmana, como la madre de este país, y el ejército se considera a sí mismo el padre de la nación. Como resultado, siente una sensación de obligación y derecho cuando se trata de gobernar, y en los últimos años, a medida que el país se ha vuelto más abierto al comercio internacional, no le ha gustado lo que ha visto. Pero esta historia, digna de una novela de Tom Clancy, no termina ahí. Ojalá y así hubiera sido. Aung San Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 1991, fue detenida el lunes 1 de febrero y permanecerá en prisión preventiva hasta el 15 de febrero, según muestran los documentos policiales. Los cargos incluyen el incumplimiento de las leyes de importación y exportación y la posesión de dispositivos de comunicación ilegales. Walkie-talkies. Eran unos putos walkie-talkies que en el llamado mundo libre podemos comprar en el departamento de electrónica de cualquier Walmart o Costco. Los motivos argumentados tanto para el golpe de estado como para privar de su libertad a los principales personajes políticos son poco menos que una mera estupidez. Pero esa estupidez bastó para que el pueblo reprimido se levantara. Cito: el ambiente es de indignación latente por la represión de la breve democracia de Myanmar. Los activistas lanzaron un llamamiento a la desobediencia civil. Muchos médicos en los hospitales decidieron dejar de trabajar o hacerlo con gestos simbólicos de desafío, como lazos rojos o negros. También se fotografían dando el saludo de 3 dedos, conocido por la película de Los Juegos del Hambre, y utilizado por los manifestantes el año pasado en Tailandia. En internet, muchos cambiaron sus fotos de perfil en las redes sociales a una que representa un solo color rojo sólido. Ahora, los jóvenes de Myanmar tienen poder digital, tenemos dispositivos digitales y tenemos espacio digital, así que esta es la única plataforma para nosotros, dijo a la AFP el fundador de la red de jóvenes de Yangon. Así que hemos estado usando esto desde el primer día, desde las primeras horas en que nos oponemos a la junta militar. También se creó un grupo de Facebook para coordinar la campaña de desobediencia. A la par, se reportaron manifestaciones en pro de los militares que aglomeraron unas 3,000 personas, protegidas por el régimen para gritar a los 4 vientos lo bien que les venía el nuevo gobierno, por lo que con ello aparentó que el pueblo estaba dividido y era justo que también esos 3,000 tuvieran el gobierno que pedían. Esto sucedía el 3 de febrero, solo 2 días después del golpe. El 6 de febrero podía leerse el siguiente encabezado en los diarios: Myanmar, decenas de miles se manifiestan contra el golpe de estado en las mayores protestas en décadas. Inmediatamente el gobierno militar bloqueó el acceso a internet en el país. Seguramente aquellos 3,000 argumentaban, como en otras partes del mundo, que los que se quejan de las estupideces del gobierno son bots. ¿Verdad, México? A la multitudinaria manifestación del sábado 6 de febrero en Yangon, la antigua capital, le siguió otra al día siguiente, el domingo 7, que no solo es la más grande hasta la fecha contra el nuevo régimen militar, sino la mayor en décadas. No queremos una dictadura militar, queremos democracia,
corrió la multitud ataviada con camisas rojas y sosteniendo globos del mismo color. Los automóviles y autobuses reducían la velocidad para hacer sonar sus bocinas en apoyo, con muchos haciendo el saludo de 3 dedos, un símbolo de desafío contra el autoritarismo de la región, para quien diga que la cultura pop no aporta nada bueno a las nuevas generaciones. El grupo del G7, que reúne a algunas de las principales potencias económicas del mundo, se mostró profundamente preocupado por el golpe y pidió el regreso de la democracia. Estamos aquí para luchar por nuestra próxima generación, para liberarlos de una dictadura militar, dijo una manifestante a la agencia AFP. Tenemos que acabar con esto ahora. Yen Chan, corresponsal de la BBC en Yangon, dice que los birmanos conocen muy bien la violencia de la que son capaces los militares, pero ahora que la gente tuvo tiempo de digerir lo que está sucediendo, están encontrando diferentes formas de hacer oír su voz. Por lo demás, el mismo domingo, el servicio de internet que había sido interrumpido fue restablecido. El apagón de internet hizo que la conectividad cayera un 16% de los niveles normales, según dijo NetBlocks Internet Observatory, un organismo que monitorea las redes. Pero el tráfico ya había aumentado a un 50% a las 14 horas, horario local, de ese mismo domingo, aunque el acceso a las redes sociales, incluidas Facebook y Twitter, permanecían bloqueadas. Muchos usuarios evadieron las restricciones en las redes sociales mediante el uso de redes privadas virtuales, VPN, pero el apagón más general interrumpió gravemente su actividad. El colectivo Anonymous tomó parte apoyando a compartir y distribuir información a nivel internacional sobre lo que sucedía en el país. El 15 de febrero, el ejército tomaría cartas en el asunto, por lo que los encabezados en los diarios rezaban las siguientes palabras. Golpe en Myanmar. Los militares despliegan vehículos blindados en las calles ante las protestas. Tanques y otros vehículos blindados ocuparon las calles de varias ciudades de Myanmar, en medio de otras señas de que el ejército estaba preparando una ofensiva contra los opositores al golpe militar del 1 de febrero. El internet también fue suspendido casi en todo el país desde las 18:30 horas, 1 de la mañana, horario local. En el estado norteño de Kachin, las fuerzas de seguridad abrieron fuego durante una protesta durante el 9º día de manifestaciones antigolpistas en todo el país. Tom Andrews, el relator especial de la ONU sobre Myanmar, acusó a los militares de declarar la guerra a su pueblo. Dijo que los generales estaban mostrando signos de desesperación y que serían considerados responsables. Si en este punto ustedes no están tan indignados y molestos como yo, considero que el jurado del diablo no es para ustedes. La historia nos ha mostrado que el ganador es quien escribe el resultado. Si no viviéramos en la era de la información, los revoltosos serían esos cientos de miles de birmanos luchando contra el santo régimen. Pero eso se terminó hace años. Ahora la historia la escribe el mundo. El acceso a la información es un regalo para evitar que solo sea conocida una versión de cualquier historia. Volviendo a la historia en desarrollo, una declaración firmada por la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido decía: hacemos un llamado a las fuerzas de seguridad para que se abstengan de la violencia contra los manifestantes que protestan por el derrocamiento de su legítimo gobierno. Sí, por ahí saldrá un conspiranoico para decirme que Estados Unidos no tiene derecho de decir nada al respecto. Así es, le doy la razón, pero su pueblo ya demostró en más de una ocasión y en menos de un año que ni siquiera ese gobierno está exento de ser cuestionado. En todo el país, cientos de miles de manifestantes salen a la calle ante las acciones represivas ejecutadas desde el golpe. En la ciudad de Myitkyina, en el estado de Kachin, se oyeron disparos cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaron con los antigolpistas. No estuvo claro si se disparaban balas de goma o munición real. En Rangún, la ciudad más grande del país, por primera vez desde el golpe se ven vehículos blindados recorriendo las calles. Monjes y obreros encabezaron una manifestación, mientras que grupos de motociclistas se movilizaron por las calles de la capital. En medio de la crisis, los operadores de telecomunicaciones informaron que recibieron órdenes de desconectar los servicios de internet a la 1 de la mañana. La conectividad
en línea se redujo un 14% de los niveles normales después de que la orden entró en vigor, según la NetBlog. Un médico de un hospital de Naypyidaw le dijo a la BBC que las fuerzas de seguridad estaban llevando a cabo redadas nocturnas en las casas. Estoy preocupado porque los militares declararon toque de queda a las 20 horas hasta las 4 am, pero esto le sirve a la policía y los soldados para arrestar a personas como nosotros, dijo el médico, que prefirió permanecer en anonimato por razones de seguridad. Videos recientes muestran a personas desafiando las órdenes, golpeando ollas y sartenes para advertir a sus vecinos de las redadas nocturnas de las fuerzas de seguridad. El ejército también suspendió el sábado las leyes que requieren órdenes judiciales para detener a personas por más de 24 horas y para registrar propiedades privadas. El 28 de febrero, la violencia alcanzó un nuevo punto de inflexión. La CNN compartía en un encabezado un reporte de la ONU. Policía y ejército de Myanmar mataron a por lo menos 18 personas tras abrir fuego contra manifestantes. Al menos 18 personas murieron y más de 30 resultaron heridas en Myanmar el domingo cuando la policía y las fuerzas militares se enfrentaron a manifestaciones pacíficas, dijo la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las víctimas reportadas hacen de aquel domingo el día más mortífero desde que los militares tomaron el poder el 1 de febrero. Cuando las manifestaciones entraron en su cuarta semana el sábado, las fuerzas de seguridad comenzaron una violenta represión de los manifestantes en pueblos y ciudades de todo el país. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo que había recibido información creíble sobre el uso de fuerza letal contra manifestantes pacíficos en varios lugares de Myanmar el domingo. Según los informes, las muertes se produjeron como resultado de munición real disparada contra multitudes de Yangon, Dawei, Mandalay, Miek, Bago y Pokok, dijo un comunicado de la portavoz Ravina Shamdasani. También tomó nota de los informes sobre el uso de gas lacrimógeno y de granadas explosivas y paralizantes. Reuters informó anteriormente que la policía de Myanmar había matado a tiros a por lo menos 7 manifestantes el domingo e hirió a varios más, citando fuentes políticas y médicas, así como medios locales. En la ciudad más grande, Yangon, una persona recibió un disparo mortal cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, reportó Reuters, citando a un médico del hospital. El médico, que pidió no ser identificado, dijo que el manifestante fue trasladado al hospital con una herida de bala en el pecho. También en Yangon, una mujer murió de un presunto ataque cardíaco después de que la policía disolviera una protesta de maestros con granadas paralizantes, según Reuters, que citó a la hija de la mujer y a un colega. En el sur del país, 3 personas murieron y más de una docena resultaron heridas cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes en la ciudad de Dawei. Según el medio de comunicación Dawei Watch, el político local Kyaw Hing Hike confirmó que la policía había disparado contra manifestantes en Dawei. El medio de comunicación local Myanmar Now informó que 2 personas murieron en una protesta en la segunda ciudad más grande de Mandalay, según Reuters. La policía y el portavoz del Consejo Militar Gobernante no respondieron a las llamadas telefónicas en busca de comentarios por parte de CNN. Videos publicados en redes sociales muestran la escala de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. En imágenes del distrito Leldan, en Yangon, se podían escuchar disparos. Los medios locales informaron que al menos 5 personas resultaron heridas en esos enfrentamientos. Los disparos también se pudieron escuchar en una transmisión en vivo publicada en las redes sociales por los medios locales del municipio de Tianwe en Yangon, en la que se podía ver a multitudes de manifestantes huyendo de la policía. Al menos 5 estudiantes fueron arrestados en protestas en otros lugares del centro de Yangon el mismo domingo. El sábado, la televisión estatal MRTV anunció la destitución del embajador de la ONU, Kyaw Moe, diciendo que había abusado del poder y las responsabilidades de un embajador permanente y que traiciona al país. En declaraciones de Reuters, después de su despido, Kyaw Moe Tum dijo que decidió luchar tanto como pueda.
Al dirigirse a la Asamblea de Nueva York el viernes, Kyaw Moe Tum desafió a los gobernantes militares que ahora controlan el país e instó al Consejo de Seguridad de la ONU y al mundo a utilizar cualquier medio necesario para rescatar al pueblo de Myanmar y hacer que el ejército pague. Necesitamos una opción más enérgica posible de la comunidad internacional para poner fin de inmediato al golpe militar, dejar de oprimir a la gente inocente, devolver el poder estatal al pueblo y restaurar la democracia. ¿Quieren que la película se vuelva más emotiva? Pues en una muestra de desafío, el embajador también mostró el saludo de 3 dedos de los Juegos del Hambre. El diplomático recibió un inusual aplauso de sus colegas de la ONU al final del discurso. La nueva embajadora de Estados Unidos en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, elogió los valientes comentarios del enviado. Estados Unidos continúa condenando enérgicamente el golpe militar de Myanmar, dijo el viernes, dirigiéndose a la asamblea. Y condenamos el brutal asesinato de personas desarmadas por parte de las fuerzas de seguridad. Eso sí es hipocresía. Si regresamos a junio, julio del año pasado, no me chinguen. Finalmente, hoy 4 de marzo, el encabezado de los diarios en general es el siguiente. Myanmar es una zona de guerra. Las fuerzas de seguridad abren fuego contra manifestantes pacíficos y matan al menos a 38. Hoy fue el día más sangriento desde que ocurrió el golpe, dijo la enviada especial Christine Schraner en una sesión informativa el miércoles. Alrededor de unas 1.200 personas han sido retenidas y muchos familiares no están seguros de dónde se encuentran, agregó. Ahora se necesitan todas las herramientas disponibles para detener esta situación, dijo la periodista. Necesitamos unidad de la comunidad internacional, por lo que depende de los Estados miembros tomar las medidas adecuadas. Dijo que en conversaciones con el ejército había advertido que el Consejo de Seguridad de la ONU y los Estados miembros probablemente tomarían medidas enérgicas. La respuesta de la junta militar fue: estamos acostumbrados a las sanciones y sobrevivimos a esas sanciones en el pasado. Cuando también les advirtió que quedarían aislados, la respuesta fue: tenemos que aprender a caminar con pocos amigos. En un caso, las fuerzas de seguridad de Myanmar fueron captadas en cámara golpeando a personal de servicios de emergencia, con las culatas de sus armas, porras y pateándolos en la cabeza. Según el grupo de activistas Asociación de Asistencia para Presos Políticos, la APP, publicó el video el miércoles y dijo en un comunicado que era del norte de Ocalapa, en Yangon. El video ofrece un vistazo a los métodos brutales desplegados por las fuerzas de seguridad. En las imágenes se les pide a 3 trabajadores de ayuda que salgan de su ambulancia a punta de pistola y luego se les hace arrodillarse en el piso con las manos detrás de la cabeza. 2 policías uniformados comienzan a golpear a los hombres en la cabeza con sus pistolas y porras, y también a patearlos. Momentos después se suma un grupo de policías con escudos y militares, golpeando violentamente a los trabajadores de ayuda. El ejército está tratando a los manifestantes pacíficos en Yangon como una zona de guerra. El ejército está creando terror. Entre los muertos se encontraba una joven de 19 años en la segunda ciudad más grande de Mandalay. Su imagen inundó los sitios de redes sociales mostrándola con una camisa que decía "todo estará bien". Reuters informó que las fuerzas de seguridad le dispararon en la cabeza. El grupo promotor de los derechos humanos, Fortify Rights, dijo que el uso similar de fuerza excesiva y letal por parte de las fuerzas de seguridad en pueblos y ciudades de todo el país demuestra la coordinación entre las unidades y una estrategia nacional en general. Están de acuerdo para que todos hagan lo mismo. Esta no es una táctica no letal para dispersar a los manifestantes, es un ataque a los manifestantes pacíficos en todo el país. Y estas no son técnicas de control de multitudes. Esto es un ataque contra civiles y personas que protestan contra la toma del poder militar. Y el mundo, en su mayoría, observa. Muchos otros no saben lo que está sucediendo, porque no aparece por ningún lado en las noticias de Facebook. ¿Por qué habría de importar si es del otro lado del mundo?
pero es algo grave. En esta ocasión no hay mucho por decir, no hay tampoco mucho por hacer. Mientras los líderes del mundo están diciendo grandes discursos que en algún momento serán remembrados en emotivas películas, los birmanos mueren. Eso, queridos miembros del jurado, es el mundo real, el mundo en el que vivimos. En este momento no sé cómo puedo ayudar a esa gente. Quizá hablar sobre lo que les está sucediendo sea lo mejor que puedo hacer por ellos. Quizá crear un poco de conciencia entre mis escuchas, pocos o muchos, sea mi granito de arena. No lo sé. Por lo menos espero que aquellos que ahora saben de este caso internacional piensen en las formas de evitar algo similar en nuestro lado del mundo. Finalmente, si les ha gustado este episodio, los insto a suscribirse al podcast, así como seguirnos en nuestras redes sociales, @eljoradodeldiablo en Facebook y YouTube. En Instagram pueden encontrarme como @soyacbjohn. No olviden dejar un like y sus comentarios. Los invito a dudar de todo cuanto les he enseñado. Asegúrense de siempre ver las dos caras de la moneda. Vivan plenos, vivan bien. Yo soy John Aceves y esto fue El Jurado del Diablo. Hasta la próxima.